Hola a todos. Hola Dolores, qué lindo ver gente conocida, amiga, dando vueltas. ¿Cómo les va? Ahí está Carla también. Veo muchas caras conocidas. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, buenos días a todos. La verdad, un placer tenerlos acá. Estamos encantados de armar este webinar donde vamos a hablar de negocios digitales, los desafíos y oportunidades que generan estos negocios digitales. Mi nombre es Martín Semborain, yo soy profesor de Dirección Comercial del IAE Business School y además soy director académico del Departamento de Alumni de la escuela. Me acompaña mi colega Pablo Poza, profesor del área de Política de Empresas y Tecnología del IAE y director de la carrera de Negocios Digitales en la Universidad Austral. Vamos a tratar de entender un poco por qué y qué impacto ha tenido la digitalización en los negocios. Y para hacerlo y para entender mejor qué oportunidades se nos abren, además de los desafíos, yo sé que hay muchas empresas que aún no han empezado sus procesos de digitalización y están preocupadas por cómo aprovechar las oportunidades y evitar estos desafíos que se nos presentan, cómo hacer para implementar unas empresas propias y demás. Hemos decidido traer a 3 exponentes de estos gigantes digitales que han realmente generado una disrupción en sus industrias, ¿no? Entonces, con mucho placer, doy la bienvenida a Felipe Fernández Aramburu, que es el General Manager del South Cone de Uber, a Sebastián Silva, CTO global de Voilà, que nos está atendiendo desde Italia. Bienvenido, muchas gracias. Y a Fernando Rubio, VP de Mercado Ads de Mercado Libre. Así que, sin más preámbulos, los dejo con Pablo, que va a iniciar esta conversación con nuestros invitados. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín, Felipe, Sebastián, Fernando, gracias por acompañarnos. Y a todos los que están allí escuchándonos, tanto en la webinar como en LinkedIn, agradecerles este tiempo que compartimos. Vamos a intercambiar, como decía Martín, algunas preguntas con los 3 representantes de estas empresas significativas de los negocios digitales. Aquellos que tengan consultas la pueden ir poniendo en el chat o bien en LinkedIn, y vamos a dar unos 10-15 minutos finales para ir abordando las consultas que ustedes tengan, ¿eh? Así que vamos a charlar estos 40-45 minutos un poquito de corrido, y vamos a dejar unos 15 minutos para todas las consultas finales, ¿sí? Si les parece, entonces, ahí un poco Sebastián, Felipe y Fernando, vamos a ir abordando lo de la digitalización, los negocios y qué oportunidades y desafíos nos presentan. Y lo primero que nos preguntamos es, ¿impacta la digitalización? Mejor dicho, ¿qué ven ustedes, tanto en los negocios, pero en sus industrias respectivas donde operan sus compañías? ¿Cuál es el impacto más fuerte de la digitalización en sus negocios o en los sectores donde ustedes operan? Si querés, Sebastián, comenzar con las respuestas y vamos recorriendo luego Felipe y Fernando. Sí, hola a todos, gracias por la invitación. Cuestiones de impacto en la digitalización, en nuestro caso, no creo que sea muchas industrias y empresas, nosotros sin la digitalización no existiríamos, con lo cual pasa a ser un core nuestro en cómo... Sebastián, perdón, ¿puedes hablar un poquito más fuerte que no se te escucha tan bien? Sí. Perfecto. Ahí. Hablo un poquito más fuerte. Ahí, hola. Bien. Gracias. Sí, en nuestro caso, sin digitalización no existiríamos, con lo cual es realmente parte de nuestra empresa, es parte de nuestro core, de nuestro ADN, todo lo que tenga que ver con tecnología y digitalización de servicios y productos. En cuanto al impacto, para nosotros lo importante es la fidelización de nuestros usuarios. O sea, la digitalización nos permite poder estar mucho más cerca de los usuarios, al mismo tiempo que podemos usar todos nuestros esfuerzos en maximizar los servicios que les damos, en maximizar la atención que les damos, pero principalmente a escucharlos. Entonces, hoy una digitalización de canales comerciales, de canales de comunicación con el cliente, hacen que el ida y vuelta sea mucho más rápido. Entonces, nos da la posibilidad de escuchar las necesidades, nos da la posibilidad de, por ahí, cambiar cosas que pensamos que van a funcionar y nos damos cuenta por ahí que las personas quieren o necesitan otra cosa. Entonces, ese ida y vuelta tiene mucho valor,
porque bien hecho, digamos, o sea, usando todas las prácticas de digitalización, llegamos a tener esta información basada en datos. Y cuando nosotros estamos basados en datos es muy fácil de medir, es muy fácil de entender si el camino que estamos recorriendo es el correcto o no. Y si no es el correcto, es también positivo, porque sabemos que hay algo que tenemos que cambiar. Entonces, si pudiese sumarizar todo esto o simplificarlo de alguna forma, diría que nos habilita una comunicación mucho más fluida con nuestros usuarios, nos permite escucharlos de una forma mucho más directa, pero también nos permite cambiar de una forma mucho más rápida. Que en un ecosistema no tan digitalizado, seguramente el tiempo de respuesta sería mucho mayor y eso trae por consiguiente mucho más costos operativos y demás. De esta forma podemos tener un nivel de eficiencia y optimizar cómo usamos nuestros recursos, nuestra infraestructura y todos nuestros equipos de una manera donde poder escalar nuestras operaciones no necesariamente significa que tenemos que crecer en costos operativos, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos esta balanza que termina siendo muy positivo, pero principalmente termina siendo muy positivo para nuestros usuarios, porque son ellos los que terminan teniendo un mejor servicio y los escuchan. Entonces, necesito algo, me están escuchando y me están dando servicios para eso, y me parece que es algo que le hacen muy bien a todos. Súper claro, Sebastián. ¿Fernando? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que un placer estar acá. De mi parte, yo marcaría varias cosas. Primero, un tema puede llegar a ser más drástico, la supervivencia, ¿no? Como empresa, creo que algo que se experimentó ahora en todo lo que fue la pandemia era cómo muchas empresas sobrevivieron a la pandemia cuando hubo esos lockdowns tan grandes a través de poder desarrollar canales digitales, por un lado. Por otro lado, empresas que más grandes, si querés, que lo tenían como un to-do list o para desarrollar o ponerle más recursos, aceleraron muchísimo los procesos de digitalización. Fue como una necesidad imperiosa para poder seguir creciendo, para mantener las ventas. Por otro lado, coincido muchísimo con Sebastián el tema de la cercanía, ¿no? De estar más cerca de nuestros usuarios o de nuestros clientes. Considero que muchas veces es muchísimo más eficiente y rápido poder atender a nuestros usuarios y nuestros clientes. Y también me parece que es muy importante que las empresas se puedan adaptar a lo que nuestros usuarios o clientes están buscando. Conceptualmente nosotros podemos decir, che, yo lo quiero hacer, no lo quiero hacer, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, es el momento, no es el momento, tengo los recursos, no tengo los recursos, pero la pregunta más importante para mí es cómo están buscando los usuarios y qué es lo que los usuarios o nuestros clientes necesitan, ¿no? Y la realidad hoy es que, no sé, de un estudio tenemos nosotros, por ejemplo, antes de comprar un producto, el 80% de las personas hace la búsqueda online antes de ir a hacer la transacción. La transacción se puede cerrar online o se puede cerrar en el mundo físico, ¿no? Pero para tomar la decisión, 8 de cada 10 personas primero hace un research online. Entonces, si no estás, ya estás fuera de esa competencia, ¿no? Entonces, me parece que ese es el punto para mí más importante. Nosotros a veces podemos tomar una decisión de si es el momento o no, pero la verdad que lo que nos tenemos que preguntar primero es qué es lo que nuestros clientes o usuarios están utilizando y necesitan, ¿no? Y a partir de ahí, ver cómo nos adecuamos nosotros. Bárbaro, Fernando. Gracias. Felipe. De vuelta, sí, de mi lado, gracias por la invitación también y un placer estar acá, compartir también con Sebastián, también Fernando, Pablo, Martín. Creo que para sumar y también tomar algunos de los puntos que mencionaron Sebastián y Fernando, yo lo veo muy similar y de hecho lo veo desde dos puntos de vista. Primero es uno como es el hacia afuera y después el hacia adentro como compañía, ¿no? El hacia afuera creo que es un poco lo que mencionaban también Sebastián y Fernando, adaptación de modelo de negocio, sea por un tema de sobrevivir, por un tema de contexto o sobre todo por un tema de cómo las personas que usan nuestros productos
están usándolo, ¿no? Y en el caso específico de Uber, ese hacia afuera nos pasó muchísimo en los últimos 18 meses, en un contexto donde la compañía tenía diferentes líneas de negocio, siendo la principal movilidad la que por eso miro para los países del Cono Sur. Y cuando empezó la pandemia, más del 80% de nuestro volumen cayó. O sea, la gente estaba en sus casas y se dejó de mover. Básicamente se dejó mover desde el punto de vista de subirse a un auto y ir del punto A al punto B. Y para nosotros el 80% de de movilidad del volumen cayó, y es el área que hoy trae el core de rentabilidad a toda la compañía. Entonces, imagínense como ese área directamente 80% hacia abajo en cuestión de semanas. Y eso para nosotros requirió bastante adaptación en periodo de semanas. ¿Y qué significó en concreto? Adaptación de lanzar productos nuevos como eran envío de paquetes del punto A al punto B. Y eso es lanzar, o sea, generarlo, lanzarlo a nivel global en un periodo de 4 a 6 semanas. También como productos específicos para ayudar al movimiento de personas de salud, etc. Es a nivel como hacia afuera, cómo adaptamos nuestro modelo de negocio a lo que era el contexto, a lo que era sobrevivir y a lo que era sobre todo cómo la gente estaba usando el producto. ¿Puedo hacer una preguntita chiquita ahí? Sí. Felipe, pues Sí. a mí me parece un punto importante porque una de las facilidades, si querés, que te deja la digitalización, de acuerdo a lo que entiendo que decís, es una enorme agilidad para adaptarte al entorno, digamos, ¿no? Que creo que es un punto relevante. Totalmente, no. Y ese era por ahí mi segundo punto, que era hacia adentro, que para mí, más allá o sea, lo que para mí es un sinónimo de digitalización, es más esa agilidad que uno tiene que tener como compañía para reaccionar rápido también internamente. O sea, nosotros somos una compañía de solamente 12 años de edad, donde una de las razones principales por las cuales Uber creció tan rápido en estos 12 años, y es una compañía de más de $100 billion de market cap pública, etcétera, tiene que ver con mucho de descentralización en los diferentes equipos que están basados en las ciudades, que tienen la capacidad de tomar decisiones muy rápido y casi semana a semana. En una clase que hemos compartido con Pablo también comentábamos esto, y por ahí muchas personas de diferentes empresas que por ahí miran métricas a nivel trimestral, a nivel semestral, a nivel anual. Nosotros en muchos casos miramos métricas a nivel semanal. Y hacemos deployment de productos y iniciativas a nivel semanal, y creo que esa es la segunda parte de lo que decía. También la adaptación para mí interna es en cultural, en forma de trabajar, en capacidad de reaccionar y de iterar y de experimentar, que también para mí hace la digitalización, independientemente si después la herramienta por la cual uno realiza el proceso es una aplicación, un web, etcétera. Creo que para mí la digitalización va más allá de esa herramienta, sino más de esa adopción cultural de lo que quiere decir moverse más rápido. Súper claro, Felipe, gracias. Vamos a ir tratando de conectar. Ustedes nos están dando el impacto, ¿no? Bueno, sobre todo en estos últimos 18 meses, en este periodo, donde tal vez nosotros como consumidores, ciudadanos, etcétera, lo podemos ver un poco más fuerte, ¿no? Y este es el impacto de cada uno de ustedes. Obviamente cada uno de ustedes tiene una propuesta de valor en un sector determinado, y lo que les queríamos preguntar entonces es, ¿cuál interpreta ustedes que es la razón principal de que sus empresas sean exitosas? Porque estamos hablando con 3 empresas con características similares, con un ADN tecnológico, con escalabilidad, digamos, que han tomado mercado rápidamente, pero en sectores bien distintos. La movilidad, medios de pago, retail, también medios de pago, digamos, de mercado libre, pero cada uno tiene sus razones de por qué su propuesta de valor ha sido tan exitosa y sus empresas han sido tan exitosas. Entonces, nos gustaría escuchar un poco las razones de ese éxito, pero sobre todo, y acá voy a una pregunta también porque debe ser disímil una empresa, vos decías, Felipe, la cantidad de años, Ualá es un poco más joven, Mercado Libre tal vez tiene un poco más de recorrido. ¿Cómo miden ustedes el éxito? ¿Cuál es ese criterio de éxito? O sea, no solo las razones, sino cuál es ese criterio que cada uno de ustedes mide por su estadio de madurez que tiene la organización y en el sector que opera. Si querés empezar, Fernando. Bueno, no sé si decir exitoso, suena como un poco fuerte, pero creo que una de las cosas que nosotros hacemos mucho foco es en todo lo que es el armado del equipo y la gente que trabaja en la compañía. Para nosotros es el activo más importante. No lo quiero decir como una obviedad, sino como que realmente todo lo que son nuestros procesos y
la forma de contratar y el ADN. Nosotros hablamos de tener un ADN Meli de Mercado Libre y los perfiles que buscamos que se adapten a eso, porque nosotros en el fondo lo que siempre queremos lograr es mantener un espíritu emprendedor dentro de la compañía y que las personas se animen a tomar decisiones y a equivocarse, ¿no? Felipe hablaba del tema de la autonomía para conectar eso. Nosotros uno de los principios culturales que tenemos, por ejemplo, es emprender tomando riesgos, ¿no? Y eso lo que significa es la posibilidad de equivocarte. Hay muchas de las cosas, las tres empresas, en muchos de los casos hacemos cosas que nunca se habían hecho antes, o por ahí se habían hecho en otros mercados, pero no en Latinoamérica. Entonces, muchas veces la imagen por ahí de la empresa de afuera es que se hacen todas las cosas bien, y la verdad es que en nuestro caso particular tenemos aciertos, pero también cometemos un montón de errores. Y el acierto viene de equivocarte y de poder corregir rápido, ¿no? Nosotros siempre decimos que cuando lanzamos los productos, que también estamos actualizando los productos todas las semanas, nunca nos sale como lo teníamos pensado y planeado, ¿no? Y por ahí la capacidad de poder corregir rápido, ya con el producto funcionando, es una habilidad que tenés que tener, y por eso tenés que tener la agilidad y la capacidad de tomar las decisiones. Nosotros preferimos tomar una decisión, equivocarnos y corregir, que esperar a que el producto esté perfecto, porque la verdad que vos lo planificás perfecto, pero cuando lo prendés nunca es igual de lo que lo tenías pensado, ¿no? Entonces, la posibilidad de cometer errores y que la gente se pueda equivocar hace que después eso se pueda convertir en un acierto. La resiliencia es un factor fundamental a la hora de emprender y de tomar decisiones, y si hay algo que creo que tiene Mercado Libre en ese sentido es resiliencia. Y tercero, para mí es meterte en lugares donde no hay nadie o hay una necesidad que no está satisfecha. Por ejemplo, en el caso de Mercado Libre, hace 6 años nosotros no tocábamos un paquete en la entrega, ¿no? 6, 7 años. Y hoy creo que estamos dentro de las empresas, podríamos decir que estamos entre las empresas logísticas más grandes de toda la región. Y eso, la verdad, no sabíamos, no teníamos ni idea de logística, pero ni idea, ¿no? Y nos propusimos, vimos que era un tema crítico para el negocio, que era un pilar estratégico para nosotros y que afecta directamente al negocio, y tomamos la decisión de empezar a ponerle muchísimos recursos y empezar a desarrollar ese capability, y bueno, y funcionó. Entonces, meterte en cosas que por ahí no sabes hacer, pero que son importantes para tu negocio, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Si te parece, Felipe, ¿querés continuar? Sí, sí, por supuesto. Y creo que bastante de lo que decía Fernando hace eco con lo que nosotros vemos en Uber, y quizás un poco más teórico, pero hay un concepto de una consultora que se llama Founders Mentality, que creo que resume muy bien mucho de los elementos que seguimos en Uber a la hora de tratar de setear la forma en la que operamos, en la que trabajamos, en la que queremos ser definidos como si tenemos éxito, si nos va bien, etc. Y hay varias de las cosas que decía Fernando que resuenan con esto también para mí. Y nosotros lo dividimos en tres, básicamente, tres como componentes grandes. El primero tiene que ver un poco con lo que se llama esta mentalidad como de fundador, de fundadora, de dueño, de owner's mindset. Y para nosotros eso está exclusivamente basado también en tener realmente un bias a la acción, ¿no? O sea, estar como realmente todo el tiempo pensando en si hay una idea, cómo se implementaría, qué impacto tendría, cómo sería recibida por el end user, cuál sería la experiencia, y tener realmente bastante aversión a la burocracia. O sea, creemos que Uber mismo, como creció como compañía, si uno mira su historia del lado de movilidad, hace 3 años crecíamos mucho nuestra área de delivery, o sea, lo que es libre de comida en general,
y solo en 3 años, bueno, obviamente que en contexto de los últimos años ha sido desafiante en general para todos, pero solo en los últimos 3 años dentro de Uber creció una división que es del mismo tamaño que la división que venía creciendo hace 9 años. Y creo que eso es también mucho por la dinámica que se pudo establecer interna para que esa otra área tenga el espacio para crecer de una manera como si fuese un ecosistema emprendedor, con menos burocracia, con menos procesos y con el espacio para accionar con una velocidad muy grande. Entonces ese es el primer, para mí, elemento clave que buscamos en mucho del equipo que reclutamos, en el equipo que está en la compañía y que sigue creciendo también este owner's mindset. Lo segundo, que es algo que para mí nos define muchísimo a nosotros, y entiendo que Fernando lo mencionaba también, y calcularía que por el lado de Sebastián, por lo que decía al principio también, tiene que ver con el tema de lo que se conoce también dentro de este framework que decía antes, como esta frontline obsession. Nosotros lo definimos como customer obsession, que es esta como mirada constante de la experiencia del usuario final, ¿no? En nuestro caso, en mi caso, del área de movilidad, de la experiencia de quien usa la aplicación para viajar, de la experiencia de quien usa la aplicación para manejar, y creemos siempre que estar más cerca de esa experiencia, todos nosotros en la compañía, nos hace poder hacer que la experiencia sea cada vez mejor. Desde cuando uno se baja la aplicación y el SMS que le llega a uno para verificar la aplicación, las credenciales funcionan, si llega rápido, llega entre los 3 segundos que tiene que llegar. Si uno cuando se olvida la contraseña puede saber cómo recuperarla. Si uno cuando pide un viaje y termina el viaje, qué tipo de experiencia tiene. Si uno, utilizando cualquier método de pago, cómo funciona la experiencia. Creo que esa obsesión por la experiencia del cliente final también es algo que para nosotros es crítico, y es lo que nos define, y realmente nosotros cuando damos feedback interno en evaluaciones de performance, en forma de que trabajamos, este es uno de los componentes que siempre ponemos a la cabeza para definir si la performance de una persona está también orientada al servicio que damos como compañía. Y el tercero, creo que de los elementos para mí que nosotros sí buscamos mucho, tiene que ver con que es algo que quizás se está viendo mucho hoy en día en general, en cualquier industria, que tiene que ver con una misión, como tener como compañía una misión realmente como con un propósito muy grande, ¿no? O sea, creo que cada vez más se está viendo en la industria que las personas que trabajan en diferentes compañías pueden sentirse identificados con la misión y con el impacto que la compañía está teniendo realmente en los lugares donde opera. Y creo que esa creencia de que uno está desarrollando un producto, desarrollando un servicio que realmente va a cambiar, en nuestro caso, por ejemplo, la forma en la cual una persona puede acceder a oportunidades económicas, la forma en la cual por ahí una persona moviéndose en lugares donde antes no había tantas posibilidades de movilidad, ahora usa la aplicación para llegar y conectar con un punto de transporte público, y eso le permite viajar más seguro, más accesible y llegar más rápido a su trabajo. Entonces creo que esa misión puede identificar a las personas para trabajar, pero también a las personas que desarrollan el producto y a las personas que lo usan. Para mí también es otro componente que tenemos muy de cerca y que miramos mucho a la hora de crecer y desarrollarnos como compañía. Gracias Felipe. Bueno, Sebastián, razones del éxito de Ualá. Sí, seguramente voy a sonar un poco repetitivo, pero creo que si vamos a sacar genes en común en todo el ADN del mundo de startup, estamos muy similares. Sí, por ahí puedo tratar de agrupar estos conceptos también, cara hacia adentro, cara hacia afuera del producto que tenemos. Nosotros, por un lado, desde el punto de vista del usuario, vimos una necesidad importante, y esta necesidad nos dio la misión. Nosotros tenemos una misión, y esa misión es justamente una inclusión total, ¿sí? Una inclusión en personas que estaban fuera de un ecosistema digital, de personas que no podían acceder a pagar su cuenta de Netflix porque no tenían un medio, y eso traía otros problemas, ¿no? O sea, terminaban pagando el doble porque tenían que alquilar una tarjeta, o sea, todo lo que eso significa. Entonces nosotros ahí vimos una misión que terminó en un servicio, y ese servicio de alguna manera fue también aceptado, que básicamente fue uno de los principales factores por los cuales, sí, en este caso creo que somos exitosos ahí. Pero también tenemos una visión de ecosistema.
Entonces, no es solo el medio, sino también los servicios que les podemos proveer a nuestros usuarios, siempre pensando en las necesidades del usuario. Con lo cual, si bien existe claramente un ecosistema de productos, ese ecosistema de productos nos dio esa visión. Y esa visión terminó en que todas las personas que hoy están en Ualá, que estamos en Ualá, la compartimos. Entonces, eso hace que en cada reunión, en cada decisión, en cada momento, sean absolutamente todos los que puedan cuestionar che, pero de esta forma no estamos alineados con la misión porque no estamos haciendo una inclusión. Y termina siendo todo mucho más fácil, porque entre todos estamos muy alineados y estamos todos sí considerando esa misión, ese objetivo final, que es el motivo por el cual estamos trabajando donde estamos trabajando. Entonces, ese sentido de pertenencia es muy importante a la hora de ejecutar, es muy importante a la hora de crecer. Nosotros tenemos 50 personas nuevas por mes en la empresa, con lo cual, si no prestamos atención a este tipo de factores, como que se empieza a diluir este mensaje y después termina siendo muy, muy difícil, ¿no? Después terminamos sacando algo, pero ¿para qué hicimos esto? Si esto no está alineado con lo que queremos hacer. Y termina siendo todo mucho más fácil. Claramente tiene su complejidad, ¿no? Tanta gente nueva, compartir en este periodo de remotos y demás, bueno, obviamente tiene su complejidad, pero creo que ese es un factor bastante importante para nosotros en cómo damos un sentido de pertenencia, cómo se siente lo que estamos haciendo, la misión que tenemos, y bueno, cuando eso se transforma en algo que terminamos teniendo una satisfacción, porque son los mismos usuarios los que nos agradecen, y nos agradecen en redes, nos agradecen de todas las formas posibles, en decir, finalmente pude hacer esto que antes no lo podía hacer. Para nosotros es una satisfacción, tiene que ver con esto que mencionabas antes, Pablo, de cómo lo medimos de alguna forma, más allá del reconocimiento de inversores, reconocimiento del mercado, lo que ya todos sabemos, ese reconocimiento de nuestros usuarios, ver gente que realmente estamos resolviendo esa necesidad, para nosotros es muy importante. Eso de cara hacia afuera, ¿no? Y de cara hacia adentro, justamente cómo armar equipos, esto lo decía mucho Fernando, no me voy a explayar en este tema porque creo que estamos todos muy, muy alineados, igualmente con Felipe, pero tiene que ver con este sentido de, muchas veces se usa la palabra agilidad y se la asocia con metodología, se la asocia con framework, se la asocia con prácticas, se la asocia con lo que sea, pero cuando hablamos de agilidad en empresas de tecnología, en empresas digitales, estamos hablando de la posibilidad de reaccionar de la forma más rápida posible y que no sea una burocracia, que no sea algo que lleve miles de reuniones, miles de decisiones, sino que sea la posibilidad de estamos todos en el mismo lugar, tenemos una información que valida o refuta una idea que tuvimos, algo que sacamos, y también en ese mismo momento podemos tomar una acción y podemos decir cómo salir adelante y cómo lo vamos a medir. Creo que todos, si pudiésemos simplificar estos conceptos, estamos hablando de ese mindset, o sea, estamos hablando de ese estado en que todos estamos pensando en lo mismo, todos estamos pensando queremos validar nuestra misión en cada decisión que estamos tomando, y de esa forma es todo mucho más fácil. Y de la misma forma sucede en un proceso de reclutamiento, de la misma forma sucede en un proceso de decisión de qué producto vamos primero. Entonces, creo que todo ese conjunto de factores, incluso de conceptos, hacen que una empresa pueda terminar siendo ágil, digámoslo de esta forma, pero al mismo tiempo tiene un sentido de pertenencia, puede medir su éxito, y en eso nosotros funcionó bastante bien. También hay que reconocer que un periodo de COVID, en nuestro caso al menos, aceleró una adopción que ya sabíamos que iba a pasar en años sucesivos, pero de alguna manera como que comprimió todo en pocos meses, y eso también a nosotros nos sirvió de alguna manera, ¿no? O sea, fue resolver esa necesidad que creció tanto en poco tiempo, también fue un factor que no podemos ignorar. Muchas gracias, Sebastián. Si te parece, Martín, yo hago una última pregunta, así dejamos espacio a las preguntas, ¿sí? de la gente y consultas que tengan que hacer. Sí, me parece perfecto. Dale, hagamos la última pregunta que parece relevante también, bueno, y después dejamos un poquito de espacio. Ahí está. Bueno, Felipe, a ver, te comento, y bueno, obviamente Fernando y Sebastián, la idea era poder terminar la exposición y la charla con ustedes viendo temas de recomendaciones, digamos, ¿no? Ustedes ya han nacido, ya tienen un músculo, digamos, ¿no? Cada uno en su sector, años, escalabilidad, tienen ciertas características que nos parecen relevantes. Ahora, hay alguien que quiere hacer lo mismo. Yo quiero ser el próximo Uber, el próximo Ualá, el próximo Meli, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones ustedes les darían
Digo, no para arrancar, sino porque ya están, probablemente ya tengan sus empresas, más o menos digital, más o menos incumbentes o legadas, por decir una manera, pero si hablamos de un proceso de digitalización, con muchas de las características que ustedes compartieron recién, ¿cuál es la recomendación para comenzar un proceso de digitalización? ¿Sí? No solo desde el punto de vista, si se quiere, hacia adentro, como mencionaron mucho, sino desde las oportunidades de negocios, digamos, ¿no? ¿Qué oportunidades de negocios presenta la digitalización? ¿No? Y esto es una recomendación del lado de ustedes. Felipe. Sí, totalmente. Y creo que puedo hacer un poco de eco de lo que también hablábamos antes, pero para mí, en términos de recomendaciones, lo pensaría también de la misma manera, hacia afuera y hacia adentro, y cómo, mismo si uno piensa en modelos de negocio nuevos o oportunidades a explorar. Creo que hay una frase en inglés para mí que define mucho esto de los modelos nuevos de negocio. Cuando uno empieza a mirar ideas o cuando ve oportunidades, se habla como del cart before the horse y en qué pensar, ¿no? Y para mí lo que define esa frase es como de poner la experiencia del cliente en el foco. Y creo que si uno mira hoy muchísimas de las compañías que empezaron, creo que muchas de las que estamos acá, pero muchísimas de las compañías en el mundo y en el mundo digital que empezaron con sus modelos de negocio, buscaron tratar de resolver un problema particular, específico, que alguien estaba enfrentando o que una sociedad o que muchas personas están enfrentando. Entonces creo que pensar en la experiencia del cliente, que suena obvio también, pero que hay muchísimas compañías que no lo ponen como lo principal y como el foco a la hora de tomar decisiones. Diría que esa es por ahí la recomendación hacia afuera principal que veo, y sobre todo el desafío de que a medida que uno crece, las estructuras que uno tiene hacia adentro, no deje que esas estructuras no eviten que esa experiencia llegue a la mesa de decisión. Muchas veces, en muchos casos, nosotros en Uber, si estamos sentados en una mesa para tomar una decisión, o bueno, en un Zoom o lo que sea, y estamos hablando de diferentes alternativas o posibilidades a la hora de decidir, tratamos siempre también de que haya alguien que traiga la experiencia de cómo esa decisión va a afectar a, en este caso, usuario o el socioconductor que usa Uber. Entonces, como que hacia afuera, para mí, el foco en la experiencia del cliente, en la experiencia de quien usa el servicio, y cómo mejorar esa experiencia, mismo inclusive creo que no es que uno tiene que salir con una idea completamente nueva, sino cómo mejorar la experiencia de algo o un problema actual. Es una recomendación para mí que nosotros pensamos mucho internamente en Uber y que creo que también está bueno pensar hacia afuera, digo, cuando piensan en oportunidades. Y después hacia adentro, Fernando también lo mencionó antes, y algo que no coincido muchísimo, como uno establece equipos, establece una cultura también, que uno pueda seguir innovando, pueda seguir mejorando, pueda sobre todo seguir perseverando. Creo que nosotros también somos una compañía, probablemente que muchas más de las que están acá, donde hemos cometido muchísimos errores y donde hemos aprendido muchísimo en los últimos 12 años, y donde muchas veces las cosas no nos han salido bien hacia adentro ni hacia afuera, y donde creo que una de las características que nos define también es esa perseverancia, y poder seguir buscando cambiar paradigmas establecidos, leyes por ahí establecidas también, que no consideran lo que es la nueva tecnología, etc. Entonces creo que hacia adentro, como uno construye también esos equipos de trabajo que representen esos valores, esos equipos de trabajo que van a estar dispuestos a estar identificados con esa misión, que van a estar dispuestos a perseverar, porque la verdad que no es un camino para nada fácil, y que se pueden establecer esas estructuras también que hacen que perdure esa cultura en general. Es una recomendación también que iría al centro. ¿Cómo se logra eso? Creo que también ponemos muchísimo foco. Yo en mi equipo participé, somos un equipo de cerca de 100 personas en lo que es Conosur, y o sea, tratamos de participar un porcentaje de nuestro tiempo muy, muy alto a la hora de reclutar nuevas personas. Y creo que también eso es dedicar tiempo desde todos los puntos de vista de la empresa y el liderazgo en general a construir esos equipos que representen esos valores y que después, en definitiva, van a poder ayudar a la sustentabilidad también del negocio y de esa misión. Entonces, quizás esos son como dos ideas muy, muy concretas: foco en cliente hacia afuera
en cualquier instancia, sobre todo al principio, pero también en cualquier instancia y no perder la medida que uno crece, y foco también en la construcción interna de los equipos, en la dedicación de todas las áreas de la empresa, sobre todo el liderazgo, a la hora de reclutar y construir los equipos, y sobre todo perseverar. Eso es lo que diría más de recomendaciones de mi lado. Bárbaro, Felipe, muchísimas gracias. Sebastián, y después cerramos con Fernando. Sí, de nuevo, creo que vamos a hacer eco de lo que estamos diciendo los tres. Pero hay un punto que mencionó Felipe que me gustó, porque lo tenía en la cabeza, que tiene que ver con, no hace falta que la idea sea totalmente nueva, no hace falta que sea algo que nunca existió. Hay miles de casos de soluciones al mismo problema que incluso en diferentes geografías no funcionan igual. Entonces tiene mucho que ver esa sensibilidad de entender a los usuarios, a los posibles clientes, de entender cuáles son realmente esos puntos de dolor. Y muchas veces, para resolver el mismo problema, en geografías diferentes, en culturas diferentes, en lugares diferentes, la solución es totalmente otra. Y eso termina siendo exitoso. Y hay muchos casos que tuvieron una historia en ese sentido, que dijeron, ya lo tenemos, ahora vamos global, y se chocan con una gran pared porque no se consideran esos temas regionales. Y no son menores, muchas veces uno por ahí los toma como algo trivial, pero realmente cuando hablamos de este tipo de servicios, de Fernando, de Felipe, que tiene mucho que ver con una experiencia de usuario, hay temas culturales que probablemente haya que considerar y que no estamos considerando en la misma solución. Ni siquiera nosotros desde otra geografía lo podríamos hacer porque necesitamos gente local que nos diga, ojo, que acá este tema se maneja de esta forma. Y eso muchas veces es algo que al menos he visto que se toma como algo trivial y me parece que es clave. Como para simplificar, no me parece que tenga que ser una idea única, me parece que tiene que ser una solución única para el problema que se quiere resolver como primer punto. Y eso da una dirección. Eso da una dirección, incluso no hace falta que tenga algo completamente cerrado para empezar y para animarse. Es una cuestión de animarse, de escuchar, de cambiar y de probar. Y este ciclo tiene que ser algo constante, que pasa todos los días. Y si uno usa esta misma filosofía para equipos internos también, y la estructura que una empresa tenía cuando son 5 personas no es la misma que cuando una empresa tiene 500. Entonces, este tema también no es solo escuchar a los usuarios, sino escuchar también a las personas que forman parte de la empresa para entender cómo se puede mejorar, siempre alineado con la misión que tenemos. Es algo que termina siendo un reto, sobre todo en periodos de hipercrecimiento, en periodos de tanta gente nueva, en periodos de nuevo. Yo repito el tema de comunicación porque, bueno, aparte de estar del otro lado del Atlántico, creo que es un tema muy importante, la no existencia de la charla de café, creo que se pierde mucho, con lo cual estamos apuntando a sobrecomunicar todo lo que haga falta y todo lo que se pueda, porque es prácticamente imposible que en una sola charla todo se entienda y estemos todos alineados, con lo cual es algo que todos estamos alineados, que todos estamos haciendo, es un gran esfuerzo de todos, pero definitivamente no creo que haya otra solución, otro camino en ese sentido, considerando este momento, ¿no? Nosotros tenemos casi la totalidad de las personas remotas, un gran porcentaje no conoce la oficina y tenemos gente que está distribuida en otras geografías, con lo cual creo que es un reto importante, pero al mismo tiempo lo hace mucho más entretenido también. Eso genera un ecosistema de trabajo que también tiene su encanto y también se puede empezar a tener este tema de conocimientos culturales, de diferentes formas de hacer las cosas, diferentes personalidades, diferentes experiencias, con lo cual apuntaría para ese lado como para simplificar lo que dijo Felipe, pero bueno, el resto estamos todos de acuerdo, creo. Súper, gracias Sebastián. Fernando, entonces cerrar un poquito con el tema de recomendaciones, por dónde debería empezar, qué oportunidad de negocios presenta la digitalización. Dale, yo voy a ser un poco más dramático. Digo, si hay alguien que todavía está dudando en que tiene que tener la pata digital de desarrollar la empresa, que se apure porque ya va tarde, ¿no? O sea, yo creo que eso es crítico por lo que comentábamos antes, por entender lo que la gente está buscando, ¿no? A mí hoy me decís que tengo que ir físicamente a un lugar a buscar algo y la verdad que se me complica la vida, ¿no? Yo en ese sentido voy a buscar el producto online, voy a tomar la decisión y la mayor parte de las veces lo voy a comprar o usar. La verdad que para no repetir lo que mencionaron los chicos,
yo haría mucho foco en la parte de aceptar los errores. Cuando uno va a tomar una decisión y va a hacer algo nuevo, va a tener fricciones internas, externas y demás. Internamente tiene que dar lugar a que la gente se pueda equivocar, porque la única forma de aprender todo lo que no estás acostumbrado a hacer es equivocándote, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, no mandemos al becario a que haga la parte online porque es el joven, viste que esa es una decisión que pasa mucho en las empresas o en las pymes, viste, el más joven lo mandás a que atienda la parte online de e-commerce porque es el que entiende, nosotros no entendemos mucho de esto, y eso es un error, ¿no? Porque si vos tomás la decisión de que querés desarrollar algo, tenés que ponerle los recursos. Si no le pones los recursos, no es importante. Entonces hay que ponerle foco, hay que ponerle recursos y hay que resolver también conflictos internos, ¿no? Tengo amigos que a veces me preguntan, che, ¿cómo hago para hacer esto? ¿Qué sé yo? Y le decís, no sé, tengo un caso concreto, un amigo que tenía una bodega y quería empezar a vender vino online. Entonces me preguntaba, y después el canal de ventas de él se enojaba porque había una tienda online que le competía. Entonces, ¿qué hago? ¿Viste? Tengo este conflicto. Ahora estoy tratando de bajar los ejemplos terrenales, ¿no? La charla. Y sí, vas a tener conflicto, ¿no? O sea, en realidad no es un conflicto, porque son complementarios. Pero si la pregunta que yo me haría ahí, si soy una pyme, es, ¿qué hago? ¿Me autocanibalizo yo o dejo que me canibalice otro porque yo no ocupo ese lugar? Alguien va a buscar el vino online o el producto online, y si yo no estoy, se lo va a llevar otro, punto. Y va a agarrar todo lo que el canal tradicional no agarra, se lo va a llevar otro. Entonces, si me canibalizo, por lo menos me canibalizo solo, ¿no? Y muchas veces hay que tomar esas decisiones. Puedo contarte de años atrás un montón de ejemplos. O sea, hay uno que es súper gráfico, que es el de los clasificados y los diarios, ¿no? O sea, todos los diarios te decían, yo online no, porque me canibalizo. Decime un diario en el mundo que haya quedado con el negocio de clasificados, y siempre eran el 40% de sus revenues. Entonces, esas son las decisiones que no hay que dejar de tomar, que no hay que tener miedo de tomar y que hay que hacer, aunque al momento parezca que es antinatural, en realidad es lo que el mercado te está pidiendo y tu negocio se tiene que ayornar. No quiero traer el ejemplo pero sí, lo voy a traer, Kodak, BlackBerry, todos los que no se ayornaron, RIP, ¿no? O sea, me parece que la empresa tiene que entender cuáles son las necesidades, las oportunidades y ponerle foco y animarse. Y si te equivocás, digo, pero ya aprendiste y corregís, ¿no? Buenísimo. Gracias, Fernando, Felipe, Sebastián, Pablo. Vamos a ir a alguna pregunta, queda muy poquito tiempo, alguna pregunta, una aclaración acá en LinkedIn. Paula Insúa Shanli pregunta cómo ven la transformación de las grandes empresas que no nacieron desde un modelo de negocio digital. Creo que esto que hablaron recién es un poco algunas recomendaciones para ese tipo de empresas, Paula, así que por ahí pensar un poquito más en el cliente y demás. Y después tengo otra pregunta que me parece interesante aquí en Zoom. Dice, bueno, un poco más herramental, porque hemos oído de ustedes mucho la importancia que tiene la experiencia del cliente y cómo enfocarnos en la experiencia del cliente, en dar una experiencia superadora, en estar siempre encima de ellos, con un foco muy central desde la afuera hacia adentro y a partir de ahí desarrollar las soluciones. Y acá preguntan, bueno, si pueden, alguno de ustedes podría compartir qué herramientas utilizan para medir esa experiencia y cuál es hoy el principal indicador de que esa experiencia de cliente, en el caso de sus empresas, está funcionando o no está funcionando. Sí, si quieres, el que quiera, ¿eh? Sí, el que quiera, sí. Puedo arrancar contando brevemente de nuestro lado. Cómo lo hacemos en Uber, quizás un poco más general al principio, un poco más específico a las herramientas concretas. Pero creo que lo primero también es, que suena básico, pero tener equipos que estén enfocados en la experiencia del cliente. Nosotros tenemos un equipo, una persona que se llama Community Operations, que maneja 7.500 personas a nivel global, donde su foco es todos los procesos de lo que son consultas desde la aplicación del lado de usuario, consultas de la aplicación del lado de socioconductor, en los lugares donde tenemos inclusive la posibilidad de llamar por teléfono dentro de la aplicación.
o sea, todo lo que son los centros de atención. Entonces, creo que lo primero también es tener definitivamente estructurado equipos que presten ese servicio interno, y también tenerlo definido, y que eso también marca la pauta de que es prioridad en la empresa. Lo segundo para mí creo que es también mucho más, además de estructura, a nivel cultural, que todas las personas tengan exposición a esa experiencia del cliente. Yo, personalmente, cuando yo entré en Uber hace más de 5 años y medio más o menos, una de las primeras cosas que hice las primeras 3, 4 semanas de trabajo era leer tickets, y teníamos como en ese momento una cultura de cumplías 1000 tickets respondidos desde tu primer día que entrabas a Uber, y hasta que no cumplías los 1000 tickets no dejabas de responder tickets. Y eso era literal a través de una herramienta que se llama Zendesk, era mirar y decir los tickets que llegaban, entender el problema, tratar de uno resolverlo y responder literal uno mismo al cliente final la respuesta que uno creía que también tenía que hacer, y obviamente si no se asesoraba, pero tener una respuesta. Y creo que culturalmente exponer a las personas también a esa experiencia del cliente, creo que además de la estructura, también marca mucho eso de la relevancia de la experiencia del cliente, y que no quede solamente en decirlo hacia afuera, sino obviamente también implementarlo internamente. Después, en herramientas creo que dije una recién, y hoy, para diferentes procesos, tanto de experiencia del cliente como procesos de HR, para todas las pymes, están surgiendo un montón de startups que están levantando un montón de capital, que se enfocan en poder proveer mismas herramientas que tienen muchas empresas grandes a como lo que son pymes, para lograr una escala muy grande. De hecho, hace poquito, creo que antes de ayer, una empresa más enfocada en recursos humanos, pero que se llama Factorial, una empresa española basada en Barcelona, levantó como 80 millones de dólares de un fondo que se llama Tiger Global, que lo que básicamente hace es eso, ofrecer herramientas de recursos humanos que usamos nosotros mismos, las empresas más grandes, a gran escala a las pymes. Y como esas, hay un montón de ejemplos para experiencia del cliente. Hay empresas que uno tiene la integración en su web y le aparece un chat live, donde con un bot le da servicio también, y uno lo puede programar, y por ahí acá Sebastián sabrá mucho mejor que yo, pero eso, hay muchos desarrollos que es simplemente un plug and play, y que te permite poder tener esa experiencia de cliente mucho más al servicio de las personas. Y después, bueno, obviamente también a nivel interno, traquear. Nosotros medimos driver satisfaction, que es como la experiencia del socio conductor, con preguntas, con encuestas, con diferentes procesos. Bueno, gracias Felipe. Ahora para la última pregunta les voy a dejar para Fernando y Sebastián, que los dos están muy metidos en temas de pagos y medios de pago. ¿Cuál futuro ven ustedes, Sebastián, Fernando, con respecto a las criptomonedas, ¿no? ¿Ustedes creen que es un futuro auspicioso, que van a ser utilizadas para transaccionar como cualquier otra moneda del mundo? ¿O cuál es la visión que tienen ustedes de sus empresas, ¿no? Mercado Pago empezará a aceptar esto, Mercado Libre, Ualá. ¿Cómo van a manejar el asunto de las criptomonedas ustedes? Como para ir cerrando la charla. Gracias. Dale vos, Sebas, primero, si querés. Ajá, esta es la que tenía que estar, esta pregunta. Desde el punto de vista de lo que hacemos en Ualá, tiene que ver con escuchar a nuestros usuarios. Y muchas veces los usuarios nos piden productos. Eso quiere decir que para nosotros el hecho de se va a usar o no se va a usar, sí tenemos posturas claramente, pero para nosotros lo importante es algo que sea realmente una necesidad, y que no sea solo algo para decir que lo tenemos. Con lo cual, en ese sentido, hoy nosotros lo que estamos haciendo es escuchar esa necesidad. Te muteaste. Ahí está, ahora. Estabas hablando de mute. Ahora bien, dale. Lo último no, la última parte no. Okay. Dijiste que si es una necesidad real, la queremos, si no, veremos, digamos, algo así. Exacto. Nosotros lo que hacemos en ese sentido, tenemos estas canales de comunicación que mencionó Felipe, y son varios. O sea, no solo escuchar un feedback de un chat ni una encuesta de satisfacción, sino también entender cómo se usan nuestros productos. O sea, sabemos dónde las personas o los clientes tocan la pantalla para saber si algo les gusta, no les gusta, se ve bien, se ve mal. Todo eso termina en un gran lugar de datos, donde es ahí que terminamos teniendo conclusiones y
decisiones basadas en estos mismos datos, pero al mismo tiempo en cuestiones que tienen que ver con productos nuevos, escuchamos a lo que nos piden nuestros clientes, nos estaban pidiendo temas de cuotas, nos estaban pidiendo temas de inversiones y demás, son los productos que tenemos. Tratamos de que eso sea el que define nuestro roadmap, que ese feedback sea el que nos ayude a nosotros a hacer un roadmap y empezar a evolucionar desde ahí. Gracias, Sebastián. Fernando. Y de nuestro lado también, la verdad que es un tema que hace rato que lo venimos charlando. En su momento parecía algo como muy cool de hablar, pero no necesariamente que todo el mundo iba a estar tan metido. El tema, la verdad que está escalando muchísimo últimamente y se está volviendo una realidad en muchos aspectos. Como todo, va a haber una expansión, yo creo que puede haber como una consolidación, pero sí, la verdad es que es un tema que nosotros estamos trabajando y estamos pensando cómo incorporarlo no solo para un tema de pagos, sino por ahí con algún tema más que pueda servir para nuestro ecosistema, digamos, ¿no? Que por ahí no debería profundizar mucho, pero sí, digamos, como nota de color, me parece que mencionar que es un concepto que cada vez lo vemos creciendo más, o sea, hay cada vez más jugadores que, inclusive hay hasta países, ¿no? Pensando en lanzar su propia criptomoneda y demás. Así que este es un gran tema que nos vamos a tener que adaptar todos y estamos trabajando en eso. Bueno, gracias Fernando, Felipe, Sebastián, Pablo, ¿algunas palabras de cierre? Sí, brevemente, me parece primero agradecerles desde ya a los tres, Sebastián, Felipe y Fernando, y después algunos sí, pero lo primero que me parece lo más relevante es que si yo les sacara el cartelito a cada uno de ustedes, a Felipe, Sebastián y Fernando, y el cartelito de Uber, quienes nos están escuchando no sabríamos de qué empresa es, ni qué tamaño, ni qué industria, hablan de lo mismo. O sea, hablan el mismo idioma, el idioma de los negocios digitales. Y eso me parece lo más relevante. Después vemos el qué y hacemos doble clic. Pero lo primero es que hay un ADN, y me da esta palabra ADN permanentemente. Después le pondrán ADN Meli, ADN Uber, ADN Wallah, pero digo, hay algo que está presente y lo vimos claramente. Hablan el mismo idioma. ¿Y qué es ese idioma? Yo me anoté palabras, porque la verdad que son para expandirles, pero hablaron de ecosistema, creo que Sebastián insistió mucho con el tema de ecosistema. Hablaban no tanto de personas, talentos, sino de equipos. Ahí Fernando y Felipe también mencionaron mucho. Hablaron de escuchar, permanentemente escuchar y escuchar, sobre todo a los clientes, cómo tomar las decisiones, esto de poder dar empower, dar la oportunidad de equivocarse y rápidamente corregir y seguir actuando, este ADN a la acción, ¿no? Que Felipe creo que lo mencionó bastante, entender la experiencia de los usuarios, ¿no? Y entonces hay palabras comunes que han repetido y la hubieran repetido nuevamente los tres. Entonces me parece lo más significante quedarme con esas palabras y quedarme con palabras que no dijimos, como tecnología. Nadie habló de la tecnología, sacando esta última preguntita, pero no estamos hablando de tecnología. Sebastián fue súper claro, ni siquiera de ideas brillantes estamos hablando. Entonces, nada, me quedo con esas pequeñas palabras, Martín, para que nos quedemos con esta mirada común de la presencia de Sebastián y Fernando y Felipe, que les agradezco desde ya. Buenísimo, muchas gracias Pablo. La verdad, un lujo enorme, Sebastián, Fernando, Felipe, un panel de lujo realmente. Muy agradecidos a su buena predisposición para participar hoy. Muchísimas gracias a todos los invitados, a todos los que están presentes, que estuvieron presentes todo el tiempo. Y bueno, y nos estamos viendo en cualquier momento. Desde el IAE siempre tenemos estas propuestas, estén atentos y nos vemos pronto. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Chao a todos. Chao, chao. Muchas gracias.